Nadir Seco nos dice: la campaña del 2013 tuve más discusión y desarrollo territorial que esta. Y por último, Laura González nos dice: hasta de la Sota sepultó el cordobesismo. Todos tomaron nota de que hay que amigarse con la nación, el ciudadano se hartó, y eso estaban opinando nuestros invitados en Twitter. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos ahora aquí con nosotros a Andrés Daín y a Carlos Juárez Centeno. Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Carlos? Bien. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, tenía ganas de recibirlos, de charlar un poquito de política, aunque con cierta frustración por todo esto que los precede, ¿no? Vieron la mesa anterior, poco de desánimo, un poco de tristeza, y no sé si es buena consejera la tristeza para la política y para el resto de las cosas, ¿no? Bueno, es que lo del debate la verdad que es un poco decepcionante y me parece que ahí hay un punto que es interesante, que también se repetía recién en la mesa anterior, que es como el del reproche a los dirigentes, ¿no?, por no debatir y el déficit que eso genera en nuestra democracia, ¿no? La ausencia de un debate explícito de los principales candidatos o de todos los candidatos, pero particularmente los principales, como que generó como una frustración no poder lograr eso, digamos, ¿no? Y la comparto y creo que el debate es importante, pero sin embargo me parece que hay por lo menos dos cuestiones que a mí me parecen interesantes para señalar. A ver. La primera es que esa crítica se ampara, como que reclaman como una especie de gesto heroico por parte de algunos dirigentes y que se hagan cargo ellos de ese déficit democrático, digamos, cuando la racionalidad política lo está llevando en el camino contrario, digamos, ¿no? Es pedirle que en nombre, digamos, ¿no?, de una maduración política, de una maduración democrática, ellos enfrenten ese costo de debatir, ese riesgo que implica debatir, cuando desde la racionalidad política todo le indica que le conviene, por ejemplo el caso de Schiaretti, que le conviene no discutir, digamos, ¿no? Y eso me parece que es como que una mirada que no comparto para pensar la política, digamos, que es una mirada como muy moralizante la política y se ampara en lo que la política debería ser y juzgamos la realidad de construcciones idílicas, digamos, ¿no? A mí me preocupa más pensar por qué un Schiaretti no le conviene debatir, ¿sí? ¿Por qué no hay una sociedad que lo penaliza a un Schiaretti por no debatir? Y a mí me parece que eso tiene que ver con el lugar que ha venido ocupando la política en Córdoba en la última década, particularmente, en la última década y media por lo menos, digamos, ¿no?, desde el 99, el 2000, que es digamos, en Córdoba, por decirlo de manera simple, me parece que los efectos del 2001 es como que no se han dado del todo en Córdoba, como que el 2001 en algún sentido no pasó, que ese discurso antipolítica, digamos, ¿no?, cuyo colorario fue el que se vayan todo el 2001, en Córdoba fue como procesado en términos en términos muy conservadores, digamos, y el del azotismo se ancló, respondió a esa demanda del que se vayan todos, retrayendo la política, achicando la política. Y en Córdoba el discurso antipolítica sigue siendo muy fuerte y la estrategia de los políticos tiene su racionalidad, que es la de, yo diría, hay una cierta estrategia del disimulo. Tienen que disimular que no son políticos, están todo el tiempo como intentando parecerse otra cosa y no parecerse políticos, no hablar de política, ¿no? La estrategia correcta parece la de ser una persona común, una campaña como la de Baldassi, la de ser un tipo corriente y con definiciones tibias, con definiciones muy livianas, con algunas propuestas demagógicas también, como algunas hemos escuchado estos días, ¿no? Pero la estrategia es como que no hay como un diagnóstico de que la gente supuestamente no quiere escuchar de política, no quiere hablar de política, entonces es un error, bien, ofrecerle el debate político. Eso por un lado. Y por el otro, que también señalaban los periodistas en la mesa anterior, con la cuestión del marketing político y la comunicación y la publicidad, digamos, ¿no? El protagonismo que ha tenido en esta campaña, como que han sido los grandes decisores de las estrategias políticas electorales, porque son estrategias políticas electorales, no son estrategias puramente de marketing electoral, ha estado diseñado casi exclusivamente por los publicistas, ¿sí? Incluso repitieron esa palabra, ¿no? Hablaban de publicistas, no hablaban de consultores políticos, ¿no? Lo cual me pareció interesante. Y eso también se relaciona con lo anterior. A ver, Carlos, ¿cómo lo ves? Porque a mí me parece que hay un punto interesante, que es la grieta, porque por un lado plantea Andrés, sacarlos a jugar, pedirles que tengan valentía, cuando eso les podría suponer perder votos, es un problema. Ahora, los que perdemos somos los que no tenemos debate, los que no tenemos más entrevistas, los que no tenemos más información. ¿Cómo sacarlos a jugar? ¿Cómo condicionar y generar eso? Bueno, en primer lugar también hay que reconocer que a nivel nacional tampoco nunca hubo un debate presidencial. Y Argentina debe ser uno de los pocos países en Latinoamérica
que no tiene debate. En Brasil se debate perfectamente y en Chile los candidatos debaten perfectamente. Después también hay que analizar lo que es la política. Tal vez desde el punto de vista del periodismo, la política pueda ser algo que se cree que es distinto a lo que la política en realidad es. Es decir, la política, aparte de ser la esfera de lo público, de ver lo que la generalidad, la sociedad y la ciudadanía quieren, también el político quiere ganar las elecciones. Entonces también muchas veces, cuando un político sabe que va 10 puntos adelante u 8 puntos adelante, prefiere, para no perder en un debate o no perder en una declaración que por ahí le juegue en contra, prefiere no debatir. Es decir, así como Menem no debatió cuando Angelos quería, así como ahora, ¿no es cierto?, sucede a nivel nacional que no hay un debate. Y bueno, pasa en Córdoba. Lo que pasa es que, bueno, en las elecciones pasadas sí hubo debate. Ahora, yo creo que no los tres candidatos no tienen el mismo tipo de responsabilidad por el no debate. Es decir, el gran responsable del no debate es el oficialismo, es Schiaretti. Después, bueno, el sábado... Los otros dos iban... Del sábado se baja Aguad y ya a Castelo, ¿qué le queda por hacer si ninguno de los dos, con lo que puede discutir las elecciones del domingo, ¿no es cierto?, iban a ir? De todas maneras, también me parece mal que se haya bajado, pero convengamos, ¿no es cierto?, de que ese es un déficit de la democracia argentina. Es decir, no hay una ley nacional ni una ley provincial, en el caso de la provincia de Córdoba, que obligue a los candidatos a debatir. Ahora hay una ley, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que seguramente saldrá antes de la finalización del mandato de la actual presidenta, donde el Frente para la Victoria propone que de ahora en más los debates sean obligatorios. Lo que pasa es que Córdoba, en eso coincido con lo que decía acá el colega, en Córdoba hay una postura muy conservadora. No nos olvidemos que Córdoba, el kirchnerismo, Cristina salió tercera en las elecciones pasadas. ¿Y nos asumimos, Carlos, como un espacio conservador? Porque Córdoba muchas veces se dice la Córdoba del Cordobazo, la Córdoba de la reforma estudiantil, pero es la Córdoba también de la Perla, ¿no es cierto? Es la Córdoba del Córdoba Frate, es la Córdoba de las familias tradicionales cordobesas. Entonces, es una sociedad conservadora. Es una sociedad conservadora que por ahí el discurso del cambio por lo progresista, por lo revolucionario, por lo novedoso, cuesta que arraigue. Ahora, de todas maneras, yo creo que sí ha habido propuestas. Yo cuando escuchaba a los periodistas que decían que no ha habido propuestas, tal vez no ha habido grandes propuestas del oficialismo, pero sí ha habido propuestas, por ejemplo, del candidato a Castelo. Yo he escuchado propuestas concretas. Los otros días, cuando vino Scioli, se firmó un acta compromiso con una serie de puntos donde se le propone a la ciudadanía. Yo que fui crítico, ¿no es cierto?, en un primer momento, todos como politólogos por ahí decimos que traer candidatos por fuera de la política no es bueno. Bueno, eso es relativo, ¿no es cierto?, porque pueden venir candidatos por fuera de la política que luego, así como la espuma de cerveza, suben y bajan en 2 minutos, pero pueden venir candidatos por fuera de la política que terminan siendo un Daniel Scioli, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Cacho Buenaventura, que a mí al principio fue como un cimbronazo esta incorporación, yo le he escuchado hablar como la gente quiere escuchar a los políticos, y lo he escuchado hablar del agua potable, del gas natural, lo he escuchado hablar de un montón de déficit que tiene la provincia de Córdoba en 32 años de democracia. Es una vergüenza que, no sé los porcentajes exactos, pero que la mitad de la población cordobesa no tenga agua potable o no tenga gas natural. Y obviamente ese déficit viene de los partidos que han gobernado la provincia, no de los partidos que no la han gobernado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido debate, o no debate, ha habido propuestas que los candidatos han lanzado, y hay otros que obviamente están cómodos con lo que las encuestas dicen, con el aparato oficialista y la propaganda oficialista, y están viendo qué puede pasar. De todas maneras, yo creo que esta elección también va a ser una elección atípica, es decir, hay 3 candidatos que tienen posibilidades de ganar la elección, o por lo menos de que en Córdoba haya algo parecido, no tan parejo como Santa Fe, pero que haya algo parecido a Santa Fe. Eso es algo novedoso para Córdoba, porque en Córdoba siempre el voto
se polarizaba. Voy a las redes, pero Andrés quería decir algo más. Sí, a mí me parece que me sorprende que nos rajemos las vestiduras porque no haya un debate, cuando en realidad en los principales noticieros de los canales abiertos no se habla de política prácticamente nunca. Uno agarra los principales matutinos y no se habla prácticamente de política provincial. Ha habido situaciones que han sido de una gravedad institucional, democrática, en Córdoba, que no han durado absolutamente nada en los medios de comunicación. A ver, lo que pasó con la policía antes de ayer, que no haya pasado nada con eso, no nos debe sorprender hoy que no haya debate, porque me parece que hay cobertura absolutamente, mediática, por blindaje supuesto. mediático. A ver, comparemos, porque uno podría decir, el argumento, ¿no? El argumento típico de los que trabajan en esos medios o de los empresarios de esos medios es que acá se tratan los temas, ¿no? Que se tratan, claro, se trata en determinado lugar y de determinada forma, pero comparemos por un minuto cómo trata, por ejemplo, Clarín la política nacional hoy, cómo habla de política, ¿sí? Y cómo habla la voz del interior en relación a la política provincial, ¿sí? O sea, claramente me parece que hay una cobertura mediática que hace que no tenga costos no debatir, ¿sí? Que hace que no tenga costos no debatir. Y eso me parece que es una de las cosas más graves que están pasando en la provincia, además de ese conservadurismo que hay, que yo no compro tan rápido que sea un conservadurismo que sea, digamos, de la gran mayoría de la sociedad cordobesa. Sí estoy convencido que hay un conservadurismo de una élite política que está muy enquistada en el poder y que la estrategia ha sido justamente retirar la política, retraer la política, achicar la política. Y esa es la dimensión, me parece, más conservadora del azotismo, que es creer, y ahí es donde aparece también la centralidad del marketing, de la comunicación y de la publicidad, que es creer que la política es, ante todo, un satisfacer demandas de la gente, ¿no? Entonces, en esa lógica política, esa lógica es una lógica política sumamente conservadora, porque la política no es herramienta de transformación, ¿sí? La política es fundamentalmente saber escuchar lo que supuestamente la gente quiere e intentar solucionarlo. Entonces, ahí el marketing, la publicidad ocupan un lugar muy protagonista en esa lógica. Voy a las redes sociales, Julia, a ver algunos comentarios más. Siguen llegando más tweets a @zonapolítica.tv. En este caso, Roberto Guzmán nos dice: el domingo votemos con memoria si queremos un cambio en serio para un futuro mejor. Alejandro Chávez nos dice: los ausentes del debate se proponen para el pueblo, pero sin el pueblo. Fernando nos dice: políticos tradicionales escondidos sin propuestas, elijamos responsablemente por nuestros intereses. Y por último, Ernesto Kaplan nos dice: la falta de debate en Córdoba se remonta al año 2001, cuando se eliminaron las 2 cámaras legislativas. Eso nos decían en Twitter con el hashtag Córdoba Vota, corte que nos puede seguir. Bueno, muchas gracias. Instantes finales. Le pido una última definición a Carlos. Recién decía Andrés que esta historia de que los políticos quieren escuchar a la gente, que es medio enrevesado. Incluso el propio de la Sota dijo, apartándose del lugar de político, que los políticos en Argentina en las últimas décadas no le han cambiado la vida a las personas, sino que han cambiado solamente la suya. No, yo creo que hay políticos que actúan en política y hay movimientos o partidos políticos en la Argentina que intentan cambiarle la vida a la sociedad y hay otros que intentan volver al pasado. Eso está claro, es decir, está claro a nivel nacional y también está claro a nivel provincial. No creo que sea como dice de la Sota, que obviamente hay políticos que lucran con la política. Bueno, es como en todos los ámbitos de la sociedad. Me refiero al discurso, ¿no? A creer que con ese discurso se convence, que es un discurso claramente antipolítico. Bueno, yo creo que el porque discurso... es prenderse en ese sentido común, eso es lo que por intentan, eso, digamos, discurso, no reproducir literalmente lo que la gente dice como una forma de generar identificación. El discurso político está vaciado de contenido en grandes masas y en grandes cantidades de la masa política y de los partidos políticos que hay. Es decir, si uno escucha, ¿no es cierto?, a lo que Macri o lo que algún otro candidato dice a nivel nacional, si uno analiza lo que candidatos a vicepresidente dicen, no dicen nada, pero hay otros que sí dicen. Entonces ahí está la sociedad que tiene que saber quién te da contenido y quién habla de formas, de equipo, de la gente. En realidad los políticos tenían que hablar de los ciudadanos, no de la gente.
Carlos, muchas gracias. Andrés también, muchas gracias a los Gracias dos. a vos. Disfruto mucho estas charlas. Pausa breve, venimos con el cierre.